Entonces la idea, como les decía Paco, muchas gracias, es hablarles un poquito de la experiencia que hemos tenido en Colombia en lo que es la construcción de los modelos de prestación de servicios estandarizados para telesalud. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, también trabajo con la Universidad Pontificia Bolivariana en la Universidad de Texas en Houston y trabajo con un hospital que es el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín. Esto que les voy a contar es algo que hemos venido desarrollando desde la Universidad de Antioquia y básicamente lo vamos a ver como unos antecedentes de cómo llegamos a esa construcción. Les voy a contar cómo desarrollamos esos procedimientos estandarizados, cómo ha sido la socialización, el estado actual y para dónde vamos. Empecemos entonces con la historia. Ya hace 2 años les presentaba a ustedes lo que creíamos nosotros que quería ser el modelo de adopción de tecnologías en el sector salud, que partía de la normatividad, donde entonces la normatividad nos debería permitir generar contexto, saber qué es pertinente, darnos claridad y poder estandarizar y poder hablar un lenguaje común. De ahí entonces decíamos que deberíamos de hacer un análisis de infraestructura, de qué existe y qué se proyecta para poder establecer unos servicios y seleccionar modelos adecuados, que teníamos que enfrentar unos problemas que eran los prestadores y cómo capacitarlos e incentivarlos, y que posteriormente tendríamos que hacer una difusión de ese conocimiento y una promoción para que hubiera aceptación por parte de los usuarios, porque si no logramos la aceptación de los usuarios, pues ningún proyecto podría funcionar. Basado en esto, entonces, nosotros encontrábamos que había un problema grande, y era que no teníamos claridad, no nos entendíamos, todo el mundo hacía las cosas como quería, no había estandarización, a pesar de que había normatividad. Nosotros tenemos normatividad desde hace mucho tiempo, ¿sí? En el 2006 se origina legalmente la telemedicina en Colombia, cuando una resolución ministerial establece que es telemedicina en Colombia, le da poder y dentro de los servicios de salud se podría facturar los servicios. Pero había mucha confusión y solo hasta el 2010 se expide la ley que ya entonces le da un poquito más de estructura, le da unos órganos y unas estrategias de control de la telesalud en Colombia, pero no estaba todo muy claro. Había un plan nacional de TIC y había un montón de resoluciones de cómo se deberían habilitar los servicios de salud en Colombia con unos requerimientos técnicos y de personal mínimos, pero no se decía cómo se debía operar la telesalud. O sea, decía si había que tener cámaras, había que tener personal entrenado, pero no decían entrenado en qué, ni cuánto, y eso había que normalizar. Entonces, también les presentábamos esa vez que tenemos varios conceptos que tuvimos que elaborar, y dentro del contexto de la informática de médica encontramos la e-salud como la utilización de las tecnologías de información y comunicación para la salud, donde la telesalud, la palabra clave es esas tecnologías de información y comunicación para la prestación de servicios, desde la promoción y prevención hasta la rehabilitación, pasando por todo el espectro de la salud, independiente de la tecnología, ¿sí? Y entendiendo que no son solo tecnologías de origen electrónico. La telemedicina la enfocamos al proceso diagnóstico y terapéutico, y ahí aparecen otros términos, por ejemplo teleeducación, que no tiene unos bordes bien definidos, porque va desde la prestación del servicio, puede usarse para el diagnóstico, pero puede usarse también para formar pacientes o para formar los prestadores, o como los términos recientes que aparecen como la salud móvil, que tampoco es fácil delimitar a qué el dominio pertenece, o incluso la robótica en salud. Eso entonces generaba un montón de posibilidades y de confusiones en cuanto a la terminología y cómo se aplicaban las cosas. Entonces decidimos desarrollar los procedimientos operativos estandarizados en telesalud, y esa fue una alianza que se hizo entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces ahí hicimos un convenio entre la universidad y el ministerio, donde la universidad entonces trajimos una metodología de trabajo colaborativo semipresencial. O sea, no podíamos sentar a los expertos pues, a discutir el asunto, pero teníamos que traerlos de alguna manera. Y si íbamos a hablar de telesalud y de teleeducación, pues tendríamos que utilizar los medios para eso. Entonces construimos un repositorio común donde
Simplemente mediante un gestor de conocimiento íbamos documentando todo lo que los expertos iban encontrando y el gestor de conocimiento los iba clasificando. Adicionalmente teníamos unas herramientas de interacción y básicamente esas herramientas de interacción eran Moodle como herramienta colaborativa de formación y Webex para las teleconferencias. Y convergíamos el contenido en Moodle y las personas las traíamos a través de Webex. Teníamos entonces reuniones presenciales o los que no podían estar presenciales a través de Webex para la socialización de los avances, porque habíamos dividido el trabajo en diferentes subgrupos y teníamos básicamente 7 grupos de trabajo con 18 líderes funcionales de cada uno de esos grupos, y los grupos estaban liderados por pares. Sí, 18 dividido 2 no da 7, lo que pasa es que habían unos que eran transversales o que estaban cubriendo la coordinación general, y los pares se daban desde disciplinas diferentes, o sea, o había un técnico y un clínico, o había un sociólogo y un clínico, pues diferentes escenarios que nos permitían dinamizar los escenarios, que todavía no les voy a contar cuáles eran, sino más adelante. Y habían 14 instituciones externas al ministerio de la universidad que servían de validadores. A nosotros les mandamos los documentos y los consensos que se iban desarrollando y ellos simplemente validaban lo que se hacía. De Brasil nos ayudaron a validar algunos documentos, de Argentina nos ayudaron a validar y de diferentes partes de Colombia. Inicialmente dijimos nos íbamos a demorar 9 semanas haciendo el levantamiento, como todo proyecto. Nos llevamos más tiempo, 15 semanas nos llevamos desarrollando el proyecto, que básicamente entonces terminaron los documentos donde tenemos que unificar conceptos y abreviaturas, o sea, que todos entendiéramos lo mismo por lo mismo. Ahorita hablaba con Felipe, de hecho, que en un examen alguien preguntó ¿qué es un RIS? Entonces hay quienes lo interpretan como Reporting Information System y otros como Radiology Information System, pero si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el significado de la sigla, pues vamos a generar confusiones grandes en el medio. Entonces hubo que hacer un trabajo grande, un normograma que no se resumía al que vimos ahorita. Encontramos que había demasiada normatividad en Colombia que afectaba la prestación de servicios en telesalud, y se construyó un normograma gigante con más de 30 y pico de normas que había que ser evidente a la gente, porque por ahí había huecos legales o se corrían riesgos en la prestación de servicios. Se hizo una contextualización en lo que es el Plan Nacional de Salud Pública, que básicamente se enfocaba en unas características de salud importantes, y era el binomio madre-hijo, las enfermedades, la salud mental, la violencia, las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades tropicales y las enfermedades huérfanas. En eso se hizo especial énfasis para poderle dar contexto y alcance a los procedimientos, que se operativizaron como un procedimiento, y se hacía un inventario de recursos necesarios para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Qué elementos claves entonces encontramos? Que los procedimientos operativos estandarizados que logramos construir están centrados en el proceso y no en la tecnología. Son procedimientos que, independiente de la tecnología disponible, son aplicables porque permiten operativizar y entender cuál es el fenómeno y dónde están los puntos de control y dónde están los puntos de documentación. Busca mejorar la capacidad resolutiva y le da valor al personal de salud no especializado. En Colombia, por el sistema de salud, los médicos generales se estaban convirtiendo en remitólogos, y no se justifica estudiar 7 años para que dolor abdominal, cirugía general, dolor torácico, cardiología, dolor en la rodilla, ortopedia. Y la idea es que mediante este entendimiento pues rescatemos el valor del médico general o incluso de las enfermeras y el personal auxiliar, que tienen capacidad resolutiva en el medio donde están. Darle mucha importancia al consentimiento informado, y encontramos que hay unos riesgos asociados inherentes a la telesalud que no se le estaban informando a los pacientes. Entonces se generaron unas recomendaciones de consentimientos informados porque la tecnología trae nuevos riesgos, y el riesgo más importante que identificamos
es el riesgo de violación a la intimidad y a la privacidad. Porque tecnologías hay muchas, pero hay que entender cuál es la fortaleza de las tecnologías y cuándo estamos poniendo en riesgo la intimidad y la privacidad de las personas. Y es una de las cosas que es muy importante informarles a los pacientes porque es de gran preocupación. También encontramos que hay que ser muy exigentes en el registro clínico porque igual es un acto médico y lo que no está escrito no existe. Y logramos mediante los POEs que se aprovechen las tecnologías existentes de acuerdo al tipo de dato que se requiere transmitir. No implica hacer grandes inversiones para poder empezar a habilitar servicios, sino que empezamos desde lo básico y obviamente vamos escalando. Y aquí entonces encontrábamos cosas donde a veces llevar tecnología a ciertos sitios generaba más problemas que beneficios. Porque usted lleva un electrocardiógrafo, pero si no tiene cómo hacer enzimas, si no tiene cómo evacuar al paciente se va a morir muy bien diagnosticado. Y le generas más problema al médico, al personal asistencial. Pues si usted sabe que tiene un infarto, ¿por qué no le va a hacer nada? Porque si no generamos los medios para soportar la solución del problema, en realidad estamos generando más problemas que soluciones. Y lo otro es que se necesita un estrechamiento de la relación entre las estaciones remisoras o remotas y los centros de referencia porque se tienen que conocer muy bien, porque esto se basa en una relación de confianza. Porque si lo que escribe uno solicita al otro, lo descalifica el de la estación de referencia, no va a haber éxito en la atención. Entonces, miren, los problemas no eran problemas tecnológicos, los problemas eran problemas sociales. ¿Cuáles fueron entonces los escenarios que nosotros identificamos? El primero fue el escenario domiciliario y comunitario. Ese es cuando la persona está en la casa, están sus actividades básicas cotidianas, está en el trabajo y requiere entrar en contacto con los servicios de salud. O los servicios de salud necesitan contactar a las personas y a los individuos. Cuando necesitamos hacer una campaña de salud pública, todo eso. Ese es el escenario que el iniciador puede ser cualquiera de los dos, o el sector salud o el paciente. Cuando en ese escenario se da una agudización o aparece un evento de salud, hay dos caminos. O nos vamos a consultar por consulta externa, o nos vamos a ir por urgencias, que ocasionalmente es mediado por los servicios prehospitalarios. En Colombia hay un modelo prehospitalario que ha venido creciendo, que se ha robustecido, y las principales ciudades ya tienen forma de atender emergencias en la calle y en el sitio de trabajo, que si lo suficientemente urgente termina pues, en un servicio de urgencias, valga la redundancia. Y vemos entonces que uno del domiciliario puede pasar a consulta externa, pero hospitalario de urgencias, y entre ellos hay unas relaciones importantes. ¿Qué ocurría? Que no podemos ver los escenarios aislados por la movilidad del paciente. Y tenemos entonces, el servicio de urgencias tiene que tener una comunicación muy clara con el prehospitalario tiene que tener un conocimiento muy claro de lo que ocurre en la casa del paciente, y la consulta externa es un articulador de todos esos procesos. Si el paciente está lo suficientemente enfermo, entonces termina hospitalizado, que es el otro escenario que es válido para la telesalud y la telemedicina, y es cómo evitar desplazamientos innecesarios de pacientes hospitalizados, o cómo aprovechar el recurso cama donde está disponible sin incurrir en los desplazamientos, porque yo puedo atender materias complicadas en segundos niveles de complejidad simplemente con las recomendaciones de un especialista, con el obstetra que yo tengo local. Y si estamos muy enfermos, pues terminamos en cuidado crítico, que es simplemente una especialización del cuidado hospitalario, pero tiene una característica, y es la intensividad del monitoreo, que requiere unos anchos de banda más grandes del Zoom. Y no menos importante, pero es transversal a todo, está el escenario de las ayudas diagnósticas. Entonces, esos fueron los 7 escenarios que nosotros trabajamos. Para cada uno de ellos se hicieron unos análisis, y básicamente, no pretendo que lo lean, ¿sí? Pero el producto son esos diagramas, donde fácilmente un usuario, sea de la estación revisora que es
la de arriba o la remota, tenga claridad qué es lo que debe hacer, al menos en actividades, dónde se generan los documentos y cómo interactuamos. Este es el escenario prehospitalario. Como ven, tiene 3 franjas, porque en el escenario prehospitalario hay un primer respondiente, hay un segundo respondiente, están los centros de referencia. Entonces, por eso aparece una franja adicional, dependiendo de quién sea el primer respondiente, si es la comunidad en general o es personal de salud, va a tener unas implicaciones diferentes. Pero miren, que ahí entonces logramos desglosar la complejidad de las interacciones y las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y cada una de esas interacciones, de arriba hacia abajo, deben estar mediadas por una o varias tecnologías. Ahí no están explícitas cuáles, porque es la mejor disponible para el tipo de datos que tengamos. Muchas veces la solución puede ser el teléfono, otras veces va a necesitar una videoconferencia. Pero lo que sí logramos fue establecer cuáles son los criterios mínimos para poder hacer funcionar esto. Esta es una abstracción pues, del escenario prehospitalario, donde está el desastre natural, o está la emergencia en la casa, el accidente de tránsito, llega el policía o la comunidad y hace la atención primaria en salud, se conecta a un centro de referencia, el cual va a tener forma de hacer teleasistencia, de acompañar a ese primer respondiente en la respuesta inicial, mientras se hace el despacho del servicio de emergencias, llega y recoge al paciente, le hace el tratamiento que haya que hacer y es capaz de llevar el paciente al servicio de urgencias, completamente identificado desde que se genera la llamada inicial, con toda la documentación de lo que se le ha hecho, independiente de que los primeros respondientes no sean en salud, y con el conocimiento de qué ocurrió durante el traslado. Este es el modelo de urgencias, ¿sí? En realidad, si vemos, tiene menos pasos, porque de hecho tiene que ser demasiado ágil, y no está supeditado a que necesariamente sean comunicaciones sincrónicas, se puede hacer de manera asincrónica, y básicamente no tiene diferencia con el de consulta externa. Este sí es pequeñito, pero el modelo básico es este: está el médico con su paciente, obtiene un examen físico o unas señales, las cuales debe documentar en alguna manera, está el especialista que verifica esa información, da su concepto, se lo retroalimenta y el médico es el que interactúa con el paciente. No estamos promoviendo la interacción directa de pacientes como médicos tampoco, y no la queremos recomendar aún. Y siempre recomendamos que la primera interacción de un paciente con servicios de salud sea presencial, o al menos que alguien esté al lado del paciente. En hospitalización igual, y en cuidado crítico igual. Son procesos pues simplificados, que entonces han tenido diferentes procesos. La primera socialización se hizo en el lanzamiento de los procedimientos operativos estandarizados el año pasado en el Simposio Internacional de Telemedicina que se hizo en Medellín, que fue organizado por la CICUT. La CICUT es el clúster latinoamericano de colaboración de universidades en telemedicina, y con el acompañamiento de la Universidad Oberta de Cataluña, el Ministerio de Salud y el Ministerio de las TIC. Allá entonces se le contó a Colombia que era lo que habíamos hecho en los POEs, y tuvo bastante acogida. Se hizo una publicación inicial de 500 copias, las cuales no quedan ninguna, ¿sí? En formato digital, pero hemos tenido un problema: el ministerio no le ha dado el aval ministerial. Pero igual, en la universidad contamos con el Living Lab, el laboratorio viviente de telesalud, que ha sido el otro escenario de divulgación, donde llegan el sector productivo, el sector académico, donde llega el gobierno, llegan los usuarios, y ahí entonces todo el mundo lleva sus problemas. Los POEs están siempre puestos al servicio y cualquier problema se soluciona alrededor de los POEs. En ese momento, basados en el concepto de los POEs, entonces ofrecemos un entrenamiento certificado en telesalud de modalidad bimodal. ¿Qué es eso de bimodal? Son 24 horas, 16 de las cuales el estudiante las hace virtuales, hace toda una progresión de conocimiento, presenta unos exámenes, si no pasa los exámenes no puede ir a la práctica. Entonces, una vez pasa los exámenes, programa su práctica, que es de 8 horas presenciales,
y lo que buscamos es que se apropien habilidades cognitivas y habilidades técnicas con esta modalidad. Con esto hemos logrado entonces entrenar a más de 400 personas. El grueso está en los internos que se empezaron a entrenar en el semestre, aquí tengo un error, 2013-2, en el segundo semestre del año pasado, y se han venido entrenando durante todo este año. Los internos son los estudiantes de último año de medicina que van a ir a hacer su servicio social obligatorio inmediatamente se gradúen. Son los operadores de telemedicina. Yo soy el médico general que tengo en el pueblo. Estos médicos van a estar en todo el país, pero básicamente esos son solo los nuestros de la universidad. También junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje, entonces cogimos esos procedimientos operativos estandarizados y lo que estamos aprendiendo de los hospitales y estamos haciendo el mapa funcional de telesalud. ¿Con el objeto de qué? De expedir la norma técnica de competencia laboral para operadores de servicios de telesalud y poder hacer un programa de formación para el trabajo, ya que no sea un entrenamiento certificado, sino que sea un entrenamiento por competencias y que sea un requerimiento de acreditación, así como en Colombia todo médico tiene que renovar cada 2 años su certificado de reanimación básica y avanzada y otras habilidades, pues los operadores de telemedicina van a tener que hacerlo. Y junto con eso entonces venimos construyendo un mapa de alistamiento tecnológico. En ese momento hay 45 proyectos que están alineados con los procedimientos operativos estandarizados. Participan 6 universidades nacionales, 2 extranjeras, 20 empresas nacionales y 3 internacionales y 5 organizaciones del Estado: Ministerio de Salud, Ministerio de las TIC, Secretaría Departamental de Salud de Antioquia, Secretaría de Salud del municipio de Medellín y Ruta M, que es el nodo de innovación de la ciudad de Medellín. ¿Qué viene? Viene seguir haciendo abogacía por la universalización de los poderes en el país. Ya al menos en el departamento de Antioquia hemos logrado universalizarlos y permear algunas otras regiones del país. Lograr la estructuración de la Iniciativa Regional de Innovación en Telesalud, que es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Regalías. El 10% de las regalías de petróleo y carbón del país se van para ciencia, tecnología e innovación en el país, en Colombia. Y ese 10% se distribuye en los diferentes departamentos y le estamos apuntando a que al menos la mitad de lo que les corresponde a Antioquia se vaya para salud. En este momento tenemos proyectos por 60 millones de dólares alrededor de la iniciativa regional, que son los 45 proyectos que les conté, y estamos en la construcción del mega integrador de sistemas de información en salud, que es toda una plataforma de interoperabilidad que nos va a permitir poner a conectar a todos los actores y esos 7 escenarios para que haya transparencia en el flujo de información, ¿sí? Esto era lo que les quería contar, o sea, era un recuento rápido y como apertura qué estábamos haciendo en Colombia, al menos en la Universidad de Antioquia, y cómo estamos participando. No resta más que agradecerles y si hay alguna pregunta, entonces ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias.